Bueno amigos, bienvenido a este capítulo 4 sobre teoría estocástica de portafolios. Acá estamos en Aprendiendo en lo Profundo. Este, y en este capítulo vamos a seguir el libro que recomendamos todos los capítulos de teoría estocástica de portafolios, que es la bibliografía recomendada, Stochastic Portfolio Theory and its Applications to Equity Management. ¿Sí? La autora Lisa Bonin. Esta es su tesis doctoral, me parece. Así que arranquemos. Bien. Recapitulemos un poco lo que habíamos dejado la clase pasada. ¿Sí? Vamos a ver un poco sobre portafolios extendidos, portafolios largos. ¿Sí? Entonces, un portafolio M, ¿sí? Es un proceso vectorial, le vamos a llamar con la letra pi, ¿sí? Que va a depender del tiempo, que tiene coordenadas pi 1, pi 2, pi 3 hasta pi n, ¿sí? Donde n sería el número de empresas que tiene el mercado. ¿Sí? Es un proceso que es progresivamente medible, tal que la suma de pi 1 hasta pi n da 1, ¿sí? Es decir, está normalizado para todo tiempo. ¿Sí? Esto vale desde el tiempo 0 hasta el infinito. ¿Mm? Eso es lo que sería un portafolio extendido. ¿Sí? Y un portafolio en largo es un portafolio extendido que a su vez cumple que todas las, todos los, cada uno de los portafolios, ¿sí? De cada acción está entre 0 y 1 para todo tiempo, y además que la suma desde pi 1 hasta pi n, es decir, de pi 1, de la acción 1, de pi 2, pi 3, pi 4 hasta pi n, es igual a 1 para todo tiempo. ¿Mm? Bien, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Sí? Bien, básicamente un portafolio extendido representa cualquier estrategia de inversión, incluso si este portafolio incluye ventas en corto. ¿Sí? Y bien, los portafolios en largo representan una cartera donde se invierte solamente en comprar activos sin apalancamiento ni posesiones negativas. ¿Mm? Básicamente, un portafolio long only o un portafolio en largo, ¿sí? Es como repartir tu capital entre varias acciones sin apostar en contra de ninguna. ¿Mm? Las proporciones tienen que ser positivas o cero y en total suman el 100% de tu capital, es decir, todas las acciones representan el 100% de tu capital. ¿Sí? Esto es lo que se llama, ¿sí? Básicamente en el libro que va un poquito más en profundidad, esto es lo que se llama moverse dentro del simplex, ¿sí? Que es un triángulo n-dimensional, que es una especie de espacio matemático donde todas tus decisiones de inversión tienen un determinado sentido financiero. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es el portafolio long only, que es el que vamos a usar porque es el que, como su nombre lo indica, nos va a importar para inversiones a largo plazo. ¿Sí? Así que, bien, sigamos. ¿Sí? Ahora, una pregunta muy interesante que nos podríamos hacer es cómo evoluciona el precio de un determinado portafolio. ¿Sí? Porque acordémonos que los precios de las acciones serían una ecuación que tiene una parte que es completamente determinista y una parte que está asociada al movimiento browniano, que era lo que habíamos visto en la clase 1, ¿sí? El capítulo 1. ¿Sí? Entonces ahora algo interesante es, bueno, ¿cómo va a evolucionar el precio de nuestro portafolio? ¿Sí? ¿Cómo es que va a evolucionar el precio de lo que nosotros tenemos invertido en esta teoría? ¿Sí? Bien, entonces supongamos que tenemos un portafolio pi, de vuelta, el mismo portafolio que antes, si se quiere, en un mercado financiero M, ¿sí? Entonces vamos a llamar Z al proceso que tiene el valor del portafolio, ¿sí? Bien, este proceso cumple ¿qué? ¿Sí? ¿Qué va a cumplir? Bueno, cumple esta ecuación diferencial, ¿sí? Que es como la ecuación diferencial que habíamos visto en el capítulo anterior de los precios, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Básicamente tenemos que el diferencial
digamos, de la acción del portafolio, del valor del portafolio, digo, fíjense que dice WPI, ¿sí? Ese WPI hace referencia a el portafolio PI. Entonces, ZWPI, en función del tiempo, es el valor del portafolio, ¿sí? X sub I de vuelta es, al igual que antes, es el precio de la acción I. Ahí dice 3I, pero en realidad es I. Tuvo un typo, pues lo voy a corregir. Y P sub I es la proporción del portafolio en el que está invertida la acción. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es cómo evoluciona el precio del portafolio. ¿Sí? Obviamente, este precio del portafolio de vuelta, va a depender como el valor de la acción tenía una componente que era completamente determinista y un término que era completamente no determinista, digamos, era el movimiento browniano, ese que habíamos visto en el capítulo 1, el precio de la acción, ¿sí? El valor del portafolio, también va a depender de la misma manera, si va a tener una componente determinista y una componente no determinista. Bien, sigamos. Bien, entonces, veamos lo siguiente. Supongamos que tenemos un portafolio Pi en un mercado M, ¿sí? Entonces, de vuelta, llamamos Z al proceso del valor del portafolio, ahora lo vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Donde tenemos de vuelta escrito, está escrito igual que antes, ¿sí? Nada más que ahora está escrito en términos de el logaritmo del retorno del precio de la acción, del portafolio, perdón. Entonces, acá ya se empieza a notar lo que habíamos discutido la vez pasada, de usar el retorno logarítmico en vez del retorno aritmético, que sería el anterior, ¿sí? Pero lo definimos con el retorno aritmético, pero en realidad lo vamos a utilizar, digamos, si uno quiere simular determinadas cosas, esto se va a utilizar el retorno logarítmico, ¿sí? Entonces, de vuelta, acá queda, ¿cómo que se llama? Acá queda expresado también que tenemos que el logaritmo del retorno tiene dos componentes, una no determinista, ¿sí? Que es que es el término que contiene la suma, ¿sí? La doble suma en realidad de los índices I y B del portafolio pi, ¿sí? Y de las volatilidades y del proceso browniano, y el otro que tiene el proceso gamma pi, ¿sí? En función de t, que ahora vamos a ver qué quiere significar, ¿sí? Bien, entonces, de vuelta, esto tiene suma de dos términos, una es la parte determinista, ¿sí? Se va a llamar, le vamos a poner un nombre, se llama tasa de crecimiento del portafolio, ¿sí? Este término es el término que contiene gamma, y otro término que contiene la parte estocástica, ¿sí? La parte que le da sentido a todo esto, que es la parte que contiene el diferencial del movimiento browniano W nu, ¿sí? Que es este que está acá. Bien. Entonces, integrando la ecuación anterior, que es una ecuación diferencial bastante sencilla, mucho más sencilla de la que tenemos antes, obtenemos lo siguiente. Tenemos que el logaritmo del retorno, el precio de nuestro coso, de nuestro portafolio, es el logaritmo del precio inicial de nuestro portafolio, es decir, todas nuestras inversiones iniciales, ¿sí? Bueno, la suma de los dos términos anteriores integrados, ¿sí? O equivalentemente podemos expresarlo en un término exponencial, ¿sí? Escrito de esta forma, donde W es el precio inicial de lo que tenemos nosotros invertido, ¿sí? Bien, ahora vamos a seguir un poco con el proceso, ¿sí? Con un proceso de tasa de crecimiento de un portafolio, que es lo que en el libro está explicado como Portfolio Growth Rate Process. Bien, entonces vamos a definir lo siguiente, ¿sí? Vamos a definir el proceso gamma pi, ¿sí? Gamma, obviamente, y pi porque depende del portafolio, como esto que está acá, ¿sí? Como la suma de
I menos U, de I igual 1 hasta N, de pi sub I por gamma, más un medio de pi sub sigmas y las varianzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Qué representa esto? Esto es un promedio ponderado de las tasas de crecimiento individuales que tiene cada acción. ¿Sí? Entonces, la tasa de crecimiento, ¿sí?, de este portafolio, lo que nos está diciendo es que no es simplemente el promedio ponderado de la tasa de crecimiento de las acciones, ¿sí?, sino que hay un término extra que aparece debido a la forma en que la volatilidad y las correlaciones afectan el crecimiento compuesto, que es este término que está acá, el que tiene sigma IJ. Sigma IJ tiene metido las volatilidades, ¿sí? Esto era lo habíamos visto la semana pasada, ¿no?, en el capítulo anterior, ¿sí? Tiene en cuenta las volatilidades de los precios que tienen las acciones, ¿sí? Bien, el último término ¿sí?, el que está acá, es positivo si el portafolio está diversificado, ¿sí?, porque las varianzas individuales superan a la varianza total, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos está diciendo eso. Bien, de vuelta, I en función de T es la proporción del portafolio invertido en el activo I, ¿sí? Recordemos que estaba entre 0 y 1. Gamma I es la tasa de crecimiento instantánea del activo I, la tasa de crecimiento es el growth rate, ¿sí?, del activo I, no del todo el portafolio, y sigma I es la covarianza, ¿sí?, era la matriz de covarianza que habíamos visto la última vez, ¿sí? Bien. Entonces, para recapitular un poco lo que sería esto, ¿sí?, la expresión esta que está acá definida, ¿sí?, nos dice cómo crece un portafolio no solo por las tasas de crecimiento individuales de que tiene cada activo, sino también por la diversificación, ¿sí? Si el portafolio está bien diversificado, es decir, que si los activos no están completamente correlacionados, el portafolio puede crecer una tasa mayor que a la medida ponderada de los activos individuales, ¿sí? Este término, perdón, este extra de crecimiento está capturado en el segundo término y es lo que se llama el growth rate, ¿sí? Excess growth rate, ¿sí? Bien, entonces, sigamos definiendo cuestiones que nos van a servir para el próximo capítulo, arrancar con lo que sigue, ¿sí? Bien, en este caso vamos a ver la varianza del portafolio, ¿sí? Bien, básicamente la varianza de un portafolio, ¿sí?, de una manera más conceptual, la varianza de un portafolio mide el riesgo total de ese portafolio, teniendo en cuenta no solo las varianzas individuales que tiene cada activo, sino también cómo se correlacionan estos activos entre sí, ¿sí? Por eso aparece acá la matriz de correlación, ¿sí? Bien, entonces entendamos esta ecuación, esta definición que está escrita acá. Tenemos sigma pp, ¿sí?, y está definido, tenemos dos formas de definirlo. Tenemos una forma, ¿sí?, que es la que está a la izquierda, y otra forma que es la que está a la derecha, ¿sí? Las dos son equivalentes, nada más que la que está escrita a la derecha es la representación matricial de lo que está escrito a la izquierda, ¿sí? Esto es índice a índice y esto es en forma matricial, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que tenemos presente en esta ecuación? Bueno, tenemos pi sub i, ¿sí?, que es la fracción del capital en el activo I, tenemos el sigma IJ, que es la covarianza instantánea entre los activos I y J, y tenemos pi sub J, que es la fracción del capital en el activo J, ¿sí? Bien, ¿qué nos quiere decir esto? Bien, básicamente esto lo que nos está diciendo es que si los activos están positivamente correlacionados, la varianza total del portafolio puede ser alta, ¿sí? De hecho, va a ser alta si están positivamente correlacionados. Si los activos están débilmente correlacionados o negativamente correlacionados, la varianza puede ser mucho menor que la suma de las varianzas individuales. Entonces, esto básicamente es lo que nos dice qué es la varianza del portafolio. Entonces, recapitulando un poco, ¿sí?, esta fórmula que está acá, la del sigma pp, calcula el riesgo total del portafolio combinando el efecto de las varianzas de los activos y sus correlaciones, ¿sí? Es verdad que uno podría pensar que la varianza total del portafolio es solo una medida ponderada de las varianzas individuales, y la realidad es que no, ¿sí? Sino que
hay algo más allá que eso, ¿sí? Esto nos está diciendo que la varianza del portafolio no solamente son las varianzas individuales de cada una de las acciones, sino que hay un término extra, que es lo que habíamos visto antes, que está metido y suma si está positivamente correlacionado o si no está positivamente correlacionado, y esto afecta también a que la suma total, digamos que la varianza del portafolio no sea necesariamente, digamos, la suma de la varianza de los portafolios, ¿sí? Bien, en notación matricial, que es la que está acá a la derecha, la varianza del portafolio se expresa como pi, sigma, pi traspuesto, ¿sí? Recordemos que pi y sigma van a ser matrices, ¿sí? Que no es solamente el resultado de aplicar la matriz de covarianza al vector de pesos para medir cómo se dispersa el retorno total de nuestro portafolio, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Más para decir? Ok. Si pi, una interpretación geométrica que se puede sacar de todo esto es que si pi está concentrado en un solo activo, ¿qué quiere decir? Que todo nuestro portafolio está concentrado en un solo activo, la varianza del portafolio va a ser simplemente la varianza de ese activo. Pero si pi está diversificado, la varianza del portafolio puede ser menor, ¿sí? Justamente gracias a la diversificación que tiene esto, ¿sí? Este portafolio. Bien. Ahora, no veamos la tasa de crecimiento, sino pasamos un poco más allá y veamos la tasa de crecimiento por exceso, ¿sí? Definitivamente lo que se llama el excess growth rate. Lo anterior era el growth rate, esto es el excess growth rate, ¿sí? Bien. El excess growth rate, dicho de una manera vaga, es el término adicional de crecimiento que obtiene un portafolio debido a la diversificación. Aparece en el segundo término de la fórmula que vimos que está acá, ¿sí? Y siempre es positivo para portafolios diversificados, ¿sí? Bien. Perfecto. Es esta ecuación que está acá, ¿sí? Sigma pi estrella, le ponemos estrella para. Fíjense que no es lo mismo que el anterior. Si el anterior tenía este término sumado acá, el nuestro no lo tiene ahora. Es un medio de la suma de pi sub i, sigma i, que era la varianza, y, bueno, del otro lado tenemos también las matrices de covarianza con los respectivos portafolios I y J. Bien, entonces, una diferencia o una pregunta que nos podríamos preguntar es: ¿cuál es la diferencia entre lo que vimos recién y lo que estamos viendo ahora? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la tasa de crecimiento, lo que sería el growth rate, y la tasa de crecimiento por exceso, o lo que está en el libro como excess growth rate? ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente el growth rate es cuánto crece mi portafolio en promedio teniendo en cuenta los rendimientos, ¿sí?, que tiene cada acción y la estructura de riesgo. Y el excess growth rate nos mide cuánto más puedo crecer simplemente por diversificar bien, aun si los activos tienen el mismo retorno que el retorno que nosotros esperábamos, ¿sí? Esa es la principal diferencia, ¿sí? Bien, entonces ahora veamos cómo es la evolución logarítmica, ¿sí?, del valor del portafolio, escrito de otra manera, que es la manera que se va a terminar utilizando para cuando se quieran simular cosas, ¿sí? Que es que tenemos que el logaritmo, el diferencial del logaritmo, ¿sí?, acá estamos usando el retorno logarítmico, es la suma de los pesos, ¿sí?, de los pesos, no, perdón, del portafolio I, diferencial del logaritmo del precio de la acción, ¿sí?, más, bueno, el excess growth rate, ¿sí?, de pi, por el diferencial de t, ¿sí? Cabe mencionar que esto lo vamos a tener que integrar después, pero bueno, no es muy complicado, digamos. Bien, entonces, esta ecuación dice que, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? Esta ecuación nos dice que el crecimiento logarítmico del valor del portafolio se compone de dos partes, ¿sí? La primera parte es un promedio ponderado de los crecimientos logarítmicos individuales de los activos, ¿sí? Y el segundo término es el término del growth rate, excess growth rate, que representa la ganancia adicional por diversificación, ¿sí?
O, en otras palabras, ¿sí? Aun si todos los activos tienen rendimientos similares, un portafolio diversificado puede crecer más rápido que la suma de sus partes. Ese plus es lo que hace que los portafolios funcionalmente generados sean tan interesantes. ¿Sí? Esto es algo que vamos a ver más adelante cuando veamos funciones generadoras de portafolios. ¿Sí? Bien. Sigamos un cachito más. Bien. Bien. Veamos la varianza de vuelta de un portafolio. ¿Sí? Bien. Algo más que me olvidé de aclarar antes en la varianza del portafolio, ¿sí? Es que la varianza de este portafolio está acotada entre 0 e infinito, ¿sí? No va a poder explotar la varianza de este portafolio, sino que va a tener un valor bien definido, ¿sí? Bien. Veamos ahora la tasa de retorno instantánea del portafolio, ¿sí? Bien. Un segundo. Perfecto. Bien. Entonces, veamos esto. Bien. Definimos la tasa de retorno instantánea del portafolio, ¿sí? Alfa pi, ¿sí? En función de t, y que va a ser simplemente la suma del peso activo del portafolio I con la tasa de retorno instantánea del activo I. ¿Sí? O que va a estar escrito de manera matricial como alfa traspuesto por pi. ¿Sí? Bien. Básicamente, la tasa de retorno de un portafolio, ¿sí? Es simplemente el promedio ponderado de los activos, de los retornos individuales de los activos que lo componen, ¿sí? Es una medida útil, pero en nuestra teoría, ¿sí? Preferimos usar la tasa de retorno logarítmica gamma porque refleja mejor el comportamiento compuesto en el tiempo, ¿sí? Porque recordemos que parte o una de las hipótesis para construir esta teoría es que vamos a utilizar inversiones a largo plazo. ¿Sí? Bueno, entonces esto es la tasa de retorno del portafolio I que nos va a servir más adelante. ¿Sí? Bien, ahora definamos la volatilidad del portafolio. ¿Sí? Bien, entonces básicamente definimos la volatilidad del portafolio relativo a una fuente de incerteza, ¿sí? Que va a ser nuestro movimiento browniano, como eta pi b, ¿sí? Eta del portafolio pi relacionada a la incerteza b, va a ser la suma de las volatilidades del activo I respecto al movimiento browniano, ¿sí? Que era básicamente el precio de la acción. Bueno, pi sub i de vuelta es el peso del activo I y se construye como el promedio ponderado de las volatilidades de los activos que la componen. ¿Sí? Entonces, de vuelta lo mismo, la volatilidad del portafolio respecto a una fuerte incertidumbre se construye como el promedio ponderado de las volatilidades de los activos que la componen en relación con esa misma fuente de ruido. ¿Mm? Bien, excelente. Bien, entonces el portafolio como combinación de activos hereda su volatilidad de cada uno de ellos. ¿Sí? Bien, pero no todos los activos se afectan igual, depende de cuánto pesa cada uno en el portafolio y de cómo se relacionan las fuentes de incertidumbre del mercado. Esta fórmula nos dice que para cada fuente de ruido, cuál es la sensibilidad del portafolio en conjunto. ¿Sí? Obviamente, esta volatilidad va a depender de cuánto tengamos invertido en determinadas acciones y a su vez el grado de incerteza que tenga cada acción. ¿Sí? Bien, entonces, con esto ya terminamos el capítulo 4, ¿sí? El capítulo que viene vamos a estar hablando de lo que se llama en el libro el total return, ¿sí? O la ganancia total,
Y acá les dejamos el código QR al que lleva nuestro repo de GitHub, en donde tienen los códigos del video pasado, ya está subido, ¿sí? Del video pasado para que puedan jugar con el código, ¿sí? Bien. Hasta acá llegó el capítulo 4. Nos vemos en el capítulo que viene.